a Argentina vive hoje um de seus grandes momentos, com crescimento econômico e inclusão social e uma grande efervescência cultural. Nós lá estivemos para a eleição que reconduziu a presidenta Cristina Fernandes de Kirchner para mais 4 anos no poder. E também nesta mesma eleição houve a recondução dos deputados, dos senadores e de todos os 24 governadores de províncias. Bom, e lá nós conversamos com muita gente, tivemos alguns contatos, e entre esses contatos nós destacamos a autora deste livro aqui, Pecado Original, Clarín, os Kirchner e a luta pelo poder. E é justamente com Graciela Motkovsky, a autora deste livro, que nós debatemos o que está ocorrendo hoje naquele país, que é a discussão em torno da disputa do poder do Estado com o poder da mídia. Graciela é uma bolsista, antiga bolsista de Harvard, e já está escrevendo o seu 5º livro. Ela nos falou sobre essa luta titânica que está envolvendo o governo e a mídia. Graciela, eu gostaria de começar primeiro agradecendo a sua atenção ao nosso convite, muito cordial por sinal, e também colocando a você a primeira pergunta. Graciela, ¿cómo ha caminado la democratización de la comunicación acá en Argentina? ¿Qué te parece? No sé bien a qué te referís con la democratización de la comunicación. Lo que puedo contarte es cuál es la situación ahora, digamos, cuál es el tema de debate público ahora sobre el tema de los medios y sobre... Digamos, hay muchos aspectos de esa pregunta que podría contestar, pero en el tema que incumbe al libro, lo que el libro explica es cuál ha sido el proceso de relación entre la prensa y el poder en la Argentina desde la última dictadura hasta ahora, pero sobre todo en el periodo democrático. Y está centrado ese relato en la relación entre el diario Clarín y los gobiernos desde la última dictadura hasta ahora, pasando por Alfonsín, por el gobierno de Menem, la alianza, la crisis del año 2001-2002 y los presidentes en el medio, y luego la relación con los Kirchner. Lo que muestra esta historia que cuenta el libro es que el diario Clarín que comenzó siendo un diario y que ahora es uno de los principales grupos económicos y el principal multimedio de la Argentina, ha tenido una relación tirante, en algunos casos funcionando como grupo de presión y en algunos casos, tal como lo han visto los políticos, disputando el poder a los presidentes y a los políticos, y que eso ha estallado en el debate público y en la relación con el poder en el último gobierno, en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando el gobierno decidió destruir a Clarín porque lo consideraba su principal opositor político. Los medios se han convertido acá en la Argentina, como en otros lugares de la región, han sido identificados como actores políticos por los gobiernos y por parte de la ciudadanía, con lo cual la discusión ahora es si existe o no el periodismo independiente y si los grandes medios como el medio Clarín hacen periodismo independiente o si en realidad no son independientes, sino que se guían por determinada agenda política e intereses económicos, etc. Y por otro lado, la relación con los gobiernos, la discusión desde el otro lado es si hay o no libertad, digamos, para estos medios para informar y para informar sobre el gobierno, para criticar al gobierno, digamos. Sí, yo he leído gran parte de su libro. Tú me pareciste muy objetiva. Se bien que es difícil ser imparcial en una pelea de esa tremendamente apasionada, pero nuestra indagación en Brasil, que en Brasil los medios son mucho acachapantes, como decimos nosotros en Brasil, ellos dictan la política, la pauta política, la agenda política en todas las instituciones, sobre el Parlamento, sobre el Ejecutivo, el Gobierno, Palacio de Planalto y la Justicia. Estamos todos sob una que nos llamamos de ditadura mediática. Mi pregunta es, con tu experiencia, a pesar de ser un poco joven o muy joven, pero tienes una capacidad de análisis muy grande, como he observado en tu libro,
¿qué te parece esta nueva ley de medios, por ejemplo, y toda esta situación de combate, de conflicto entre gobierno y grupos económicos, sobre todo Clarín? Sí, en Argentina la ley de medios era un tema en realidad pendiente desde el comienzo, desde el regreso de la democracia en el 83. La ley que teníamos de medios era una ley dictada por el gobierno militar en el año 76. Por lo tanto, desde que volvió la democracia, desde que se acabó la dictadura, estaba la discusión en la sociedad de que tenía que haber una ley de medios que derogara la de la dictadura y, por otro lado, después, con el paso del tiempo, que modernizara, porque obviamente la escena mediática, la situación de los medios ahora, no solo porque son diferentes en algunos casos, sino por cómo ha cambiado la tecnología, ameritaba una nueva ley. Con lo cual, en realidad es un debate que estaba pendiente, que tenía que ocurrir, y la nueva ley, en parte, repone, digamos, lo que estaba pendiente, pero al mismo tiempo se dio en el contexto de una pelea, de la pelea política, de la pelea entre Clarín y el gobierno, entre el gobierno y Clarín, y la decisión fue tomada por el gobierno de Cristina Kirchner como una medida de ataque contra Clarín. Es decir, lo principal, aunque la ley abarca muchas más cosas y va a ser beneficiosa para los argentinos por muchas otras razones, la principal razón por la cual fue enviada al Congreso por el gobierno esa ley fue porque cuando la ley empiece a cumplirse, cosa que ya debería ocurrir pero no está del todo ocurriendo, Clarín tenía que deshacerse de buena parte de los medios y de las propiedades que tiene como grupo. Clarín, siendo un multimedio, tiene cientos de cables a lo largo del país, es el principal cable del país, llega a más de la mitad, casi la mitad de la población, tiene canales de cable y canales de aire en ciudades en las que ahora la ley impide tener, prohíbe tener las dos cosas y tenés que tener una u otra. Hay un artículo de la ley de medios que es el 161 que obliga a la desinversión al grupo Clarín y que obliga a Clarín a elegir con cuáles empresas quedarse y las otras tiene que venderlas o cerrarlas. Esa fue la razón, digamos, la lucha política lo que hizo fue que este debate pendiente y que es importante y que es relevante en la sociedad argentina, girara solo sobre esa pelea y entonces para una parte de la ciudadanía parecía que la ley simplemente tenía por objeto perjudicar a Clarín, digamos, o atacar a Clarín por parte del gobierno, y Clarín lo ha planteado de ese modo, pero la verdad es que la ley, que es una ley muy larga, ha tenido otros efectos que ya se están notando, por ejemplo, la licitación de más de 200 canales de televisión digital, la obligación a los canales del interior a producir su propio contenido. Ahora hay un proceso de licitación por parte del Estado de licencias y también de contenidos de series y tanto de ficción como de no ficción, para que estos que se tienen que hacer por argentinos, digamos, y por los distintos locales, incluso por ONGs, grupos de interés específicos, etcétera. Y hay que ver, es temprano para decir cuál va a ser el escenario en unos años, pero a medida que eso se cumpla, se van a ver si los efectos de la ley fueron o no fueron buenos. Sí. Graciela, sabes que nosotros en Brasil luchamos há mucho tiempo por un tipo de esta ley, pero hasta hoy no avanzamos nada. Los medios continúan cada vez más con su poder inmenso, impenetrable. Mi pregunta es si con esta ley la democratización de comunicación como digamos, una meta, un objetivo, si esta ley promovió algún tipo de avance, un paso adelante, o fue un retraso, un retroceso. No, creo que, como decía ahora, digamos, hay que verlo dentro de un tiempo cuál va a ser el resultado práctico, digamos, y cómo se va a llevar a cabo, pero la verdad digo, hasta aquí, sí, hasta este momento. No, porque sí. Esta ley, como suele acontecer, sí, es difícil que no haya una disputa, no haya un conflicto, porque cada uno tiene que deshacer de sus haceres, ¿no? de sus cosas y sus bienes. Entonces eso es realmente difícil, no hay una cosa práctica, objetiva en esto, es muy apasionante. Entonces mi pregunta es esta, ¿hay o no hay un avance en términos generales?
Sí, en términos generales creo que sí. Justamente por lo que explicaba antes, si se cumplen digamos, si se están empezando a cumplir, la idea de que haya mayor, digamos, justamente el espíritu de una mayor democratización de la propiedad de los medios y de los contenidos. Por ejemplo, ahora en Argentina en los canales, la mayor parte del contenido que se ve en las provincias es producido en la capital federal, es decir, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, mi familia que vive en Córdoba, a 700 kilómetros de aquí, a la hora del almuerzo, cuando ve el noticiero, lo que ve es las noticias, por ejemplo, que hay un problema en la circulación del tránsito en la ciudad de Buenos Aires, o que acá en la esquina de mi casa falta agua o hubo una inundación. Bueno, ¿qué importancia tiene eso en Córdoba verdaderamente? Para los cordobeses es más importante saber qué pasa con el tránsito, en todo caso, en su ciudad, digamos. Una de las cosas a las que obliga la ley, que es muy positiva, es que tiene que haber dentro de que la producción tiene que ser relevante para las regiones y para las ciudades. Ese es un aspecto, por ejemplo, positivo. Ahora, una discusión es cuál va a ser la calidad de ese contenido. Bueno, digamos, imagino que con el tiempo la calidad irá mejorándose. Hay ahora ya en la televisión, hay algunos canales de televisión que se producen con el financiamiento estatal o con subsidios estatales, sobre todo de documentales y de información, por ejemplo el canal Encuentro, que han tenido resultados muy positivos y la calidad es muy buena. Digamos, ese es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver... dicho que el gobierno intende hacer más de 40 canales, incluso algunos de noticias, todo noticias, de novelas, de cines, para crianças. Son más de 200, niños. Son más de 200 canales. 200, ya hay la licitación es para 220, creo, licencias para la televisión digital, que es la plataforma que ha creado el gobierno. Ya hay más de 30 que han sido licitados. Ya hay algunos de esos canales que están en el aire, por ejemplo, Paca Paca, que es el canal para niños, que es al que te referías, y un par de canales de cable de información. Hay otra cosa para decir al respecto. De información, pero no está en el aire. Sí, ahí están en el aire. Hay uno que se llama CN20. Bueno, no son, es decir, CN23, ¿es del gobierno? No es del gobierno, es de un empresario cercano al gobierno. El gobierno, lo que ha hecho el gobierno de Kirchner para... a la vez, digamos, a su vez que ha combatido a Clarín y a otros y ha criticado a los medios, a lo que llama los medios hegemónicos, es decir, a los medios principales, digamos, y tradicionales de la Argentina y del mainstream, lo que ha hecho al mismo tiempo es asociarse con un grupo de empresarios, en algunos casos oportunistas, que en realidad se han asociado con este gobierno, pero podrían asociarse con otro gobierno del mismo modo, digamos, y en algunos otros casos que apoyan la política del gobierno genuinamente, para crear un pequeño grupo, cada vez más grande en verdad, de medios que son afines al gobierno. La crítica a esos medios de muchos otros sectores y sobre todo de los sectores que están en contra del gobierno es que en esos medios que son financiados por publicidad oficial o que son apoyados directamente por el gobierno, no hay la libertad de criticar al gobierno. Digamos que en general son medios que hacen básicamente oficialismo y que es más parecido a propaganda que a periodismo independiente subsidiado por el gobierno. Es decir, que el modelo de la BBC, digamos, o el modelo de la televisión pública o de una televisión o unos diarios, digamos, o una prensa auspiciada por el Estado, digamos, o sostenida por el Estado, pero que a su vez sea pluralista, no se cumple en la Argentina, sino que lo que hay es que todos esos medios sostenidos por el Estado, en realidad lo que hacen es oficialismo para los Kirchner. Eso, la verdad es que si uno ve los medios, es bastante cierto. A su vez es cierto que esa es una estructura que, como es una estructura estatal, digo, no me refiero a los empresarios asociados ahora con el Estado o con el gobierno, sino a los medios que se están licitando y que van a ser o bien parte o estatales o financiados con fondos del INCA, digamos, que es el instituto que financia ahora la televisión y el cine en Argentina, que subsidia. Eso va a quedar para los próximos gobiernos y hay que ver a futuro qué uso se le da, digamos, y si eso se convierte o no. El caso del canal Encuentro, que es el que citaba, que sí es oficial, ese canal, la verdad es que no ha sido acusado, que existe desde antes, por cierto, de este conflicto. Es muy interesante, no ha sido acusado como los otros que mencionaba antes de hacer propaganda u oficialismo, sino que en general tiene una grilla y una programación amplia, interesante, que además refleja distintos aspectos de este país. Tiene documentales de profundo alcance, digamos, hay algunos ejemplos que son a su vez de calidad
y que podrían señalar cuál tendría que ser el camino, digamos, de si se cumplieran lo que esta lei de medios está marcando, digamos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo mais estaremos de volta no segundo bloco. Estamos entrevistando a jornalista Graciela Mochkovsky, autora deste livro. Ela é argentina, Pecado Original, Clarín, os Kirchner e a luta pelo poder.